tengo que tratar de no robar por lo menos 2 años en este país. Padre y todo, no llore. No, yo le... Vengo a convocarlo para librar la batalla contra los privilegios, los intereses creados, la maraña inmensa de los especuladores, de los usureros, de los que buscan que nada cambie para que la miseria, el atraso, la pobreza y el hambre continúen en la República Argentina. El Gobierno Nacional postergó hoy una definición sobre el aumento del salario mínimo, vital y móvil que aún sigue clavado en 97 pesos. Bien es sensible. El problema es que Sensible el gobierno con darnos 5 pesos de aumento, pero vamos, Bobby. El puente de la integración, la autopista Buenos Aires-La Plata, el respeto a los excombatientes. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él puede no haber hecho todo, pero que hizo mucho nadie puede negarlo. Él no hizo todo, pero que hizo mucho por nuestra Argentina. Nadie puede negarlo. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas noches. Me agarran justo viendo que el azúcar está a 49 centavos. Pero no se crean que bajaron los precios. Los precios siguen subiendo. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Esta es la hora paulítica. A las 8:02 de la noche estamos ya en vivo. Y justo tengo acá una revistita Walmart del año... del 21 de febrero de 1999. La vuelta al cole, justamente. Esta era una vuelta al cole con productos de mejor calidad a menor precio. Pero, como sabemos, terminó de estallar todo en ese año, en esos años 90, año 2001, con lo que conocemos que fue el menemismo, después el del arruismo y después helicóptero y la mar en coche. ¿Cómo andan todos? Desde ya, antes que nada, les agradezco por las membresías que están sumándose en este canal en este momento. La verdad que muchísimas gracias a todos los que se van sumando. Quería saber cómo andan, cómo viene su noche, están tomando algo tranqui y eso. En mi caso solo agua porque el presupuesto de Pelavisión da solo para agua, así que más les vale suscribirse, darle like y si quieren sumarse, pueden ya sumarse que hay opciones nuevas de membresías. Así que están todos más que bienvenidos a Pelavisión. Esta noche vamos a hablar del menemismo. Vamos a hablar de Carlos Saúl, primero de Anillaco, Carlos Saúl Menem. Vamos a sacarnos esta boludez de ay no, toco madera, ay no, mufa, ay no. Lo único que era mufa era justo cruzarse en su camino cuando había una causa judicial, como vimos en el programa anterior. Así que tenemos una noche bastante de recuerdos noventeros, como lo vimos al principio, que él no pudo haber hecho todo, pero que hizo mucho, nadie puede negarlo. En esta noche vamos a recordar lo que fue el menemismo. Recordar que el menemismo no empezó desde el año 89 hasta el 99, toda esta década con el 1 a 1, sino que se vio marcado por una cuestión de contradicciones históricas del peronismo, una cuestión de una etapa particular de la historia, que fue el final de la Guerra Fría, el final del modelo nacional, como lo podemos tener entendido, lo que fue el llamado final del tercer movimiento histórico que había sido el alfonsinismo, o que intentó ser el alfonsinismo con lo que es la coordinadora y todas las juventudes que militaban por Alfonsín, pero que esa primavera radical termina con lo que fueron las leyes de punto final y obediencia debida, y una hiperinflación que trató de ser contenida primero por el Plan Austral del año 85, como vamos a ver en el informe, y después por un Plan Primavera que derivó en una situación de, primero una estabilidad momentánea, año 86-87, y después una creciente poco a poco, pero después agudísima hiperinflación. Hiperinflación que va a continuar durante el primer periodo de Menem. Durante lo que va a ser el año 89, el famoso plan Moon-Gibbon, lo que va a ser justamente los cambios de ministerios, y lo que va a concluir en un debate en la escuela liberal,
Recordemos que en ese entonces el liberalismo, al igual que hoy en día, estaba en boga. ¿Por cuál cuestión? Porque cuando hay periodos de crisis, el liberalismo crece como una alternativa. Los movimientos centrífugos, los movimientos más con ideologías más dispares, son aquellos que terminan teniendo ciertos actores sobre la mesa. Dentro de esas... Me causan risa los comentarios, chicos. Estoy tratando de no tentar. Dentro de esos segmentos ideológicos tenías, por ejemplo, al Partido Intransigente, Oscar Allende, tenías que ya había tenido una buena performance en el año 83, año 85, y a un viejito que al cual yo lo denomino como el Milei Boomer, que es el famosísimo Álvaro Alzogaray, miembro de la familia Alzogaray, que estuvieron en el ejército, habían fundado el partido de la nueva derecha y habían fundado después una especie de llamado Partido Liberal, que fue la UCD, la Unión del Centro Democrático, que había tenido una buena performance, había sido el tercer partido en la elección de 1989 y eventualmente empezó a meter gente dentro del menemismo. Casos para que recordemos: Carlos Maslatón, que fue concejal de la ciudad de Buenos Aires hasta el año 92, dentro de la intendencia de Carlos Grosso, y tenías varias figuras dentro de lo que era la juventud liberal, como Sergio Massa y como Amado Boudou, entre tantos otros. El caso más emblemático de la década menemista es la famosa tapa de noticias, que la pueden encontrar en Google, que es María Julia Alzogaray, la hija de Álvaro Alzogaray, con un tapado de piel, así, haciendo una especie de ostentación ridícula, y con su famosa frase de que iban a limpiar el riachuelo, porque ella era la secretaria de Medio Ambiente, iban a limpiar el riachuelo en 1000 días. Claramente los 1000 días no pasaron, van a pasar 1000 años y el riachuelo no se va a limpiar. Así que, bueno, dentro de lo que fue el año 90-91 se produce una alta inflación, una hiperinflación, dentro de la cual muchos de los padres de todos nosotros la han sufrido. Mis padres, por ejemplo, para ponerles un caso personal, mis padres tuvieron que pagar la boda muchísimo tiempo antes porque se iban al diablo los precios. El precio de cosas hasta las más niñas, azúcar, café, palmitos y arroz, como dice cierta canción, se habían ido a la mismísima M. Y por ende el peronismo, que supuestamente, según las palabras de Guillermo Moreno, nunca ha dejado a la gente sin comer, después lo veremos eso, llama a un ministro de Economía que había tenido una performance en el Banco Central de la República Argentina durante el año 82 y que, según lo que es la Facultad de Ciencias Económicas, es el responsable de la deuda, de la absorción de la deuda externa. Acto que voy a decírselo, y para cualquiera que escucha una vez esa burrada, Domingo Felipe Cavallo, el ministro del cual estamos hablando, no fue el responsable de la absorción de la deuda externa, fue Julio González del Solar, que asume después, y Domingo Cavallo denuncia esta maniobra porque justamente tiene muy poco de liberal, al igual que lo que fue el experimento de Martínez de Oz, que sí pudo haber sido un monetarista de la Escuela de Chicago, instruido por Milton Friedman y los Chicago Boys, pero que al estar dentro de un gobierno dictatorial y hacer ciertas medidas que tienen poco que ver con lo liberal, como es atar los tipos de cambio dentro de lo que fue la plata dulce, poco tiene que ver con lo liberal. Dentro de ese debate que yo les menciono entre Álvaro Alzogaray, Domingo Cavallo, que va a ser el ministro eventualmente y que va a realizar la ley de convertibilidad del Austral, el famoso 1 a 1, se produce un debate sobre si el gobierno menemista era un gobierno liberal o no. Un debate que continúa hasta nuestros días. Hay varios técnicos de la City, como Broda, que sostienen que el menemismo tuvo algunos elementos liberales, pero que no terminó de cumplir con todo lo que llamaríamos las normas del liberalismo clásico o liberalismo ortodoxo, que es básicamente un sinceramiento de cuentas, no emitir, no generar deuda, porque se cortó la emisión, es cierto. El Banco Central del año 91 en adelante pasó a ser una caja de conversión. Dólar que entraba era un peso que se emitía. Peso que dejaba de circular era un dólar menos. O sea, había una construcción bastante grosa de la economía. Dentro de toda esta cuestión, además se establece que el tipo de cambio va a ser fijado en 10.000 australes por cada dólar.
dentro de este esquema, el estar atando la moneda a largo plazo a una moneda extranjera poco tenía que ver con lo que era la escuela liberal. Era una medida de transición, así como existió el Plan Reais o Plan Real en Brasil, que ocurrió entre los años 90 y del cual Enrique Cardoso había después, a posteriori, sido electo presidente de Brasil. Argentina mantuvo el 1-1. Este 1-1 que, por supuesto, al inicio es un 1-1 que se mantiene, tenés una baja de los salarios, obviamente, porque se empieza a licuar. Se habían licuado anteriormente con lo que son los bonex, los bonos al extranjero, los bonos al exterior, perdón. Y después de toda esta medida de base monetaria ya licuada, se pudo realizar la convertibilidad. El asunto es que dentro de la convertibilidad y dentro de las medidas previas del decálogo de Dromi, que eran todo lo que será público pasará a mano de todo lo que sea público pasará a mano de los privados, primero tenés una gran entrada de dinero, que después tenés que sostenerla con, obviamente, activos. El PBI había crecido un 9 a un 10% durante los mediados de los años 90, la pobreza había bajado, la clase media había subido, años 94 al 95, con un Menem que claramente era God. Era básicamente, llegó Carlos, el riojano que sabe jugar basquetbol. Era aplaudido en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. O sea, un tipo decían, no, ¿cómo carajo este chabón hizo toda esta magia? Pero tenía el mago atrás, que era Domingo Cavallo. Al igual que Kirchner, a posteriori iba a tener a Labaña y a Duhalde. Menem tuvo a Cavallo. Dentro de todo esto se produce un quiebre entre Cavallo y Menem, una disputa de poder, y sabemos muy bien que en partidos tan verticalistas como los partidos políticos argentinos no pueden haber dos cabezas de un mismo dragón. Por ende, Menem echa a Cavallo y Cavallo termina de denunciar la corrupción menemista con Carrió, con Cristina Kirchner, la cual va a decir que Cavallo es un gran cuadro político. Y el menemismo empieza a lo que llamaría vulgarmente vender la joya de la abuela. Dentro de todo ese panorama se produce lo que es el segundo menemismo, que es el periodo del año 95 al año 99. Recordemos que Menem había asumido del 89 al 95 precisamente porque ante los mandatos, ante la bendita Constitución del 94, que la hicieron todos los partidos políticos, hasta el mismo peronismo y todos los sectores que se hacen llamar de izquierda, Pino Solanas, lo que llamaríamos integrantes del peronismo kirchnerista, quienes entonces estaban en el Frente País, que era el Frepaso y todo eso, la firmaron esta constitución, fueron todos constituyentes de esto. Fue toda una constitución hecha a medida del sistema político, hermosa a medida del sistema político, y que hoy en día estamos pagando los platos rotos de una constitución que fue hecha para la idiosincrasia de los años 90, que tuvo cosas copadas con los derechos de tercera y cuarta generación, dentro de los cuales están lo que van a ser las leyes antidiscriminatorias que van a dar paso al INADI, que sinceramente, chicos, tengo que tener una agencia antidiscriminación. No puede ser que tengamos una agencia, no hayan medidas antidiscriminatorias y que no sea la justicia, porque chicos, sabemos cómo funciona la justicia en este país. Tengo que tener un organismo que sea activo, pero no que pinte banquito de rojo. Aclarado esto, esta bella constitución termina haciéndose a espalda del pueblo y termina pagando los platos rotos al tener una construcción bastante grande de división entre lo que es el poder político y el poder del pueblo. Un pueblo que solamente estaba tirando piedra de afuera con un plan en la cabeza, como lo vimos anteriormente y lo vamos a volver a ver ahora en el próximo informe que ahora viene, y una clase política que poco a poco se va alejando. Primero eran los $10.000 de Cavallo que necesitaba para vivir, y después van a hacer cosas exuberantes como la Ferrari que se la regalan a Menem, que nunca se explicó muy bien todo el asunto de por qué se la regalaron a Menem, los asuntos de corrupción, el yo robo para la corona de José Luis Manzano, el mismo de la libreta de Epstein, el mismo que vive en Estados Unidos hace 1000 años y es el mismo que bancó tanto a Sergio Massa como a Javier Milei, besito a José Luis Manzano, y tantos otros ministros después convertidos en empresarios, como también va a ser el caso de Pierri, que va a ser el dueño de Telecentro y Canal 26, pero no me corten el stream que yo tengo Telecentro. Clarín, que se va a beneficiar con lo que va a ser la absorción de grandes medios de comunicación, como va a ser Canal 13, TN, todo lo que va a ser la conformación del multimedio Clarín.
Y obviamente también Hermequián, que Hermequián después, durante la época de la Rúa, va a tener la concesión de los famosos aeropuertos Argentina 2000, toda la red de aeropuertos que tenemos hasta el día de hoy. Toda esa clase de empresarios oligarcas, muy a lo ruso, muy a lo Boris Yeltsin después de la caída del muro, vamos a tenerlos en Argentina. Y en base a todo esto, les voy a presentar el próximo informe que les va a mostrar cómo va a ser el panorama en lo que es el segundo menemismo. Producción, informe. Ese soy yo en 1995. Tenía 2 años. Más rubio menemista no se puede conseguir. Hacía 3 años se había iniciado el decálogo de Dromi. Todo lo que será público será privatizado. Carlos Menem había hecho del consenso de Washington y el nuevo orden político y económico internacional su ley. Las viejas promesas de la revolución productiva y el salariazo atrás habían quedado. Y el plan de convertibilidad aplicado por Domingo Cavallo, que había terminado de licuar salario junto al plan anterior de bonos del exterior, el Bonex para los amigos, ahora era un rotundo éxito. La clase media era la mayoría de la población, la clase baja había bajado un 22% para el año 94 y el resultado era claro. Carlos Saúl había sido votado por la mitad del padrón electoral en las elecciones del año 95. El alfonsinismo, que había tenido su propia convertibilidad, pero con una coordinadora donde muñecos como Moró o Storani, sí, Leopoldo Moró y Freddy Storani, vimos que ahora pelan canas y tienen más tembleque que un tembleque, son esos mismos, habían puesto miles de militantes en el sentido de un plan austral que se había desdibujado y un tibio Masachesi no había conseguido los votos suficientes para ser el partido de oposición en esa elección del año 95. Elección donde Bordón, en el Frente País Solidario, el Frepaso, era la gran figura de la renovación política. La oposición al menemismo la veíamos en casa. Día D, CQC, a quien calla, ¿no? La crítica de los medios, pero crítica mediática al fin. En tiempos en los cuales nuestros padres y abuelos decían: lo leí en Clarín, es verdad. O un Bernardo Neustadt que nos decía: Doña Rosa, yo se lo explico. El clima opositor era muy gris. Menem se había rodeado de casos de corrupción bastante intensos, como lo veíamos en el programa anterior, y el plan de convertibilidad, del cual el ministro Cavallo, puertas adentro y luego puertas afuera, denunciaría que tenía que eventualmente girar hacia una canasta de monedas, con el bloque comercial con Brasil, el dólar, obviamente, y a futuro, cuando fue norma en la Comunidad Económica Europea, el euro, para dejar de estar atado uno a uno, como lo habíamos entendido en la ley de 1992. Un mismo Cavallo que renunciaría luego de las denuncias de corrupción a Jabram, pero que así como tenía valores éticos, por un lado lloraba por entender el sufrimiento de Norma Pla. La misma Norma Pla a la que Gerardo, interventor de ATC de Sofovich, le diría que no eran formas de gritarle a un policía. La misma Norma Pla a la que Mauricio Wolfar, Mauro Viale para los habituales de la Caja Boba, le diría que buscaba un cargo político, un carguito. Es la misma Norma Pla que junto a miles de jubilados irían muriendo de penosas y dolorosas enfermedades en su reclamo de una jubilación a 400 pesos dólares de la época. Y así fue girando la bola, como diría Soda Stereo en su Ojo de la Tormenta. Y como las manos de Filippi y Robert Sweet cantarían que los tiros se escucharían, la maldita policía, los muertos en las protestas, la carpa blanca con un flaco Spinetta al pie del cañón y Charlie. ¿Qué haces, Charlie, ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? A este Charlie. Los años pasaron. La viejita honestidad, así como nuestra generación conoce a las Carrier y Stolbizer de la vida, las Vidales y Villarrueles de la vida, era
la Fernández Mejía. Chacho, ese Chacho Vargas, ese pibe al cual un café en el molino al lado del Congreso nadie le negaba. Y primero en 1997, donde Scioli defendía la convertibilidad, tendríamos el primer triunfo de la alianza. Alguien está pensando en nosotros, dirían los comerciales de esos tiempos. Esa alianza triunfante que daría paso a 1999 con un Duhalde que decía que había que salir del 1-1, el famoso Sabeca de Banfield para los más jóvenes, una Cristina con luz en sus ojos cuando hablaba de Cavallo como la figura mileísta de inicio del milenio. Recordemos Cavallo con Alberto, con Vélez, con parte del grupo Calafate y con algunos miembros de quien sería el actual gobierno, ¿no? Y un chupete, medalla de oro, que esos estudios, un político de raza, intendente de la ciudad de Buenos Aires, cargo que luego se había reconvertido a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, un miembro de la política argentina, la cual la política argentina, un dinosaurio Bernardo y un cabezón Tinelli lo terminarían de delirar. Fernando de la Rúa, presidente. La burla de la Rúa y la presencia de un neorradicalismo que no era ya la coordinadora, pero sí era una franja morada expulsadora de Ricardo López Murphys, y un grupo sushi que prefería hacer videoclips de Home Sweet Buenos Aires junto al Calamaro Gitano y un Carlos Alberto de Santa Fe y Coronel Díaz. Prefería muchas veces hacer esto que atender los problemitas que generaba esa bomba de tiempo llamada 1-1. Y por ende se le escapó la tortuga. Primero la selección de medio término lo demuestra con la fiesta de salame, al cual todos ustedes pueden preguntarle a sus padres, a sus abuelos, que seguro les van a decir que votaron a Luis Zamora. Aquel baluarte para aquellos de clase media y clase trabajadora que dicen estos zurdos hay que matarlos, pero que eventualmente cuando las papas queman tienen siempre la posta sobre cómo la clase de poder gobierna a espaldas del pueblo. Los resultados de esa vorágine: crisis tequila, crisis del sudeste asiático, crisis rusa, muertos en la calle, año 2001, qué lindo que es dar buenas noticias, un país incendiado, 50 y pico de pobreza, un helicóptero desde la terraza que no se veía desde ese frío marzo de 1976, y un acuerdo político que mataría a la Argentina de ayer y daría paso a la Argentina de mañana. Ese mañana que duraría unos 24 años, pero esa Argentina que será harina de otro costal. Bueno, ahora que terminó la fiesta, acá tengo el corcho de la fiesta. La fiesta tanto de Menem, como la de la Rúa, como la de todos los políticos, porque vieron que siempre la pasamos muy bomba. Después tengo que pagar los platos rotos. Y para colmo, después se lo pagan al más humilde, a aquel persona que no la pasó ni bien en el momento que supuestamente estábamos bien. Y la va a pasar como el reverendísimo Tuje cuando la pase, cuando tengamos que hacer el ajuste, que el ajuste lo hace la casta. Acá los políticos no viajan, pero después el ajuste se hace sobre justamente los medios de transporte donde la gente viaja. Voy en trenes, no tengo escapatoria, no tengo salidas, ¿no? Ahí dice Wiseru: al fin agarro un programa en vivo. ¿Wiseru o Wiseru? Tenés que decirnos. Pero bueno, bienvenido, guachín. Acá nos estaban preguntando sobre la cuestión del Pacto de Olivos. Sí, o sea, porque la Constitución del 94 no fue hecha por plebiscito. Lo que había sido hecho por plebiscito por única vez en el país, que fue una de las pocas elecciones raras, por así llamarlo, de la Argentina. La otra es la del año 54, cuando se vota al vicepresidente. Perón hace votar al vicepresidente. Muere, que había sido Tamborini, no me puedo acordar el nombre.
póngamelo acá en el chat, de paso aumentamos la interacción. Había sido la elección del vicepresidente del 54, y la otra elección extraña había sido el plebiscito sobre el canal del Beagle, que había sido la famosa cuestión sobre las 3 islas que estaban entre la frontera de Argentina y de Chile. Teniendo en cuenta el presente de las Islas Malvinas, de la cuestión con Chile, que sabemos lo que pasó con Chile, los radares chilenos, o sea, el país chileno, un besito, pero no nos olvidamos, o sea, tenemos memoria, por suerte, aunque algunos no quieran tenerla, tenemos memoria sobre las cosas que pasaron, pasan y van a pasar respecto a otro lado de la cordillera. Y sobre la cuestión Malvinas, justamente la población en el plebiscito votó en contra de ir a la guerra con Chile, de tomar las armas. Pero para lo que fue la Constitución del año 94, se hizo una elección de constituyentes, pero no se hizo una elección propiamente dicho para lo que fue si cambiábamos la Constitución, manteníamos la del año 57, que recordemos que la del 57 saca muchos de los derechos adquiridos durante la Constitución del 49, la famosa Constitución justicialista. Lo que dice acá Til es: Pau, ¿te parece que Menem pudo haber ganado en 2003 y no se bajaba? Es una buena pregunta. Ahora la vamos a ver. Y Augusto dice: no entiendo una chota de historia. A mí me gustan las chotas de historia, así que bien ahí, vamos a llevarnos bien. Argentina, gracias Pau. De nada, Bochi. Til, te respondo. Para mí la elección del 2003, que vamos a hacer un recuerdo que vamos a recordarlo más o menos, porque en el próximo programa también lo vamos a cubrir. Tenías a Menem, que sacó 24%, Kirchner, que sacó el 22%, y tenías a López Murphy, que había sacado el 16%, y Carrió, que había sacado creo que alrededor del 15%. Estaban empatados en el tercer. Y Rodríguez Sá muy atrás. Las encuestas daban que en la primera vuelta iba a perder Menem. Ustedes van a The Wayback Machine, pongan Clarín del año 2003, vayan a las encuestas previas a la elección y van a darse cuenta de que Menem iba supuestamente a no sacar nada de votos. ¿Qué pasó? Menem fue el que ganó la elección. El tema es que para llegar a ser presidente tenés que tener 45%, perdón, tenés que tener 40% y una diferencia de 10 con el segundo, o superar los 45% de los votos. Por ende, se tenía que ir a un balotaje. Y teniendo en cuenta que Kirchner había sacado 22%, Kirchner era la socialdemocracia, una socialdemocracia que podría ser compartido con el Ari de Carrió de ese entonces, que recordemos que esa Carrió no es como la Carrió que conocimos todos de hoy en día, de que toma el té con la nata en Barrio Parque, como en el programa anterior, sino que era una Carrió muy puerquita, una Carrió con el crucifijo, que hablaba de que no, que la patria, tenemos que hablar de la república y todo eso ya lo decía. Pero lo decía en un sentido más pragmático, hablándole al tipo de a pie, no hablándole a Mabel que vive en Recoleta. Y básicamente una tipa que no tenía muy buen gusto estético. Después por lo visto le cambió los asesores. Esa Carrió es la Carrió que después vamos a ver en la foto con Ibarra y con Néstor Kirchner. Y es la misma Carrió que antes había dicho en el programa de Jorge Lanata: menos mal que Menem no llegó a ganar, menos mal por mis hijos. Esa Carrió, el porcentaje de votantes de Carrió, ese 15%, podría haber ido hacia Kirchner, que era un 15%, pero también tenías un 15% y 6% que era el voto liberal de López Murphy. Un López Murphy que recordemos en el año 2000, volviendo al tema de lo que estamos hablando, en la época de la Rúa, había sido el ministro de Economía y duró una semana. Ahora que lo tenemos, o sea, por todos los medios de comunicación, recordemos que lo que hizo López Murphy. López Murphy estuvo una semana y no se bancó a la Franja Morada. La Franja Morada lo sacó cagando a pedos porque quiso hacer un recorte sobre lo que eran las universidades públicas y obviamente toda la fuga a la Federación Universitaria Argentina lo sacó cagando y el tipo no tuvo los huevos suficientes de ponerla sobre la mesa. Ese es el mismo López Murphy que lo escuchamos dándole consejos a propios y ajenos. Lo mismo que pasa con Emilio Apud, que Emilio Apud duró una semana y lo tenemos en todos los programas. Emilio Apud fue ministro de Energía, secretario de Energía durante la época de la Rúa también, y duró una semana.
y lo tenemos como experto en energía cada vez que hay un corte de luz masivo a nivel país. O sea, esos son los expertos, el comité de expertos. El comité de expertos de derecha y el comité de expertos de izquierda, que no saben cuando le das una calecita te la choca. Son los Gerardo Martino de la vida. Pero bueno, a ver, se murió Carrió, dicen, pónganse 5 N. ¿Sabías que también por la cucaracha escuché que Carrió murió? También hay que poner TN. Debe estar llorando Viñas, que la foca debe estar atragantándose como un sanguchito. Acá nos dice que YPF nos está nombrando FNP y está nombrándonos Chemate. Sí, YPF es una cuestión avergonzante, al igual que fabricaciones militares y al igual que lo que fue la privatización de los trenes. Andén que no rinde, andén que cierra. Era aproximadamente la frase. No díganme la acuerden porque también, o sea, no puedo tener toda la memoria del universo. Fabricaciones militares que era un emblema de la Argentina, pero que sí había sido llenada de militantes de radicales durante la época de Alfonsín, al igual que lo que fue PAMI, al igual que fue lo que eran los distintos ministerios. Hizo que el Estado se colapse en el año 80. O sea, el país no daba para más. De hecho, la propuesta de, tanto hablan de que no, este muchacho Angelos, el cordobés que después pierde, que después iba a tener una causa de corrupción, que al final no resultó ser cierta, pero que lo borró del sistema político y generó el ascenso del azote y del azotismo en Córdoba, causó que el asunto de este muchacho Angelos causó que todas las políticas, tanto de los radicales que eran más socialdemócratas y los peronistas que eran nacionalistas, en ese entonces hablaba Menem de revolución productiva y salariazo, fueran tendientes a el cambio de época. Era una época en la cual no tenías aún tenías la Unión Soviética, estaba al borde ya de caerse. Recordemos que la elección fue el 30 de junio del 89. El mandato se iba a entregar el 10 de diciembre, pero se entrega la elección fue en mayo y se entrega el mandato en junio del 89. Se iba a entregar en diciembre. ¿Por qué? Porque ya la situación económica no daba para más. A Alfonsín lo habían hecho intentos de golpe de Estado, los cara pintada, y los distintos grupos económicos lo vivían apretando. Está muy conocida la famosa frase que le dice Mañeto a Alfonsín, que después se la va a decir también a Chiche Hellblum, que es pero yo soy el presidente, o sea, no tenés respeto por el presidente Mañeto, y Mañeto te dice, es un puesto menor. 3 tapas de Clarín y te volteamos. Los primeros 2 años, cuando eran mandato de 6 años, eran 2 años, te ponemos las tapas, no sé, pongámosle ahora que está Milei. Milei es Dios. Los siguientes 2 años, bueno, te empezamos a pegar con un palito. Y los otros 2 años, básicamente, este tipo hay que rajarlo a la mierda porque es un inútil del orden. Y ese mecanismo por el cual gobernó Clarín. Hasta que Cristina se pelea con Clarín y aparece 678, aparece lo que es el revisionismo de Birds, por así llamarlo, con sus programas de PPT, llámese Duro de Domar, llámese Televisión Registrada, llámese 678. Y eso genera en la esfera kirchnerista que la gente se dé cuenta de que sí, Clarín, o sea, no es los medios independientes. Pero aquellos que estaban chupándole las medias a Clarín y a Mañeto y a la Maricoche, después se van a dar cuenta cuando asume Macri que Clarín también le pega a Macri. Y hoy en día los libertarios también dicen los medios de comunicación, ¿cuánto te dieron la nata? Terminamos todos dándonos cuenta de que los medios de comunicación sí se manejan a través de un interés. Pero bueno, para no irnos muy del tema, estamos hablando de menemismo. La cuestión es que durante la época de Angelos, la época de Menem, cuando Menem le gana a Angelos y eso, Angelos también tenía un programa liberal. Iba a hacer recortes en lo que eran los segmentos del Estado. El asunto es que el problema no es recortar lo que son la esfera del Estado, sino cómo bancás lo que son los déficits permanentes, porque el Estado tiene que emitir o tiene que financiarse con deuda, o tiene que tener empresas que sean rentables. Teniendo en cuenta que los aviones y los trenes no eran tan rentables para lo que era el presupuesto, se hacen empresas mixtas y se hacen empresas privadas en base a todo. Por eso YPF se termina entregando y por ende no se les terminan de pagar lo que eran las indemnizaciones a muchos de los trabajadores. Caso que me toca de cerca, mi abuelo trabajó en fabricaciones militares y
lo rajaron al igual que a todos y no les pagaron un choto. Tardaron años en pagar y tardaron años en hacer recursos. Así que, o sea, nos tocó a todos. O sea, el menemismo lindo, el menemismo que les voy a mostrar. El menemismo lindo de la cartucherita de Britney Spears, de la carpetita de Leo DiCaprio, con la Oreo, comer una muestra gratis en un coto, e ir a los jueguitos del saco y todo eso. Y también nos tocó en que la familia argentina, como lo vimos al inicio, ganaba 90 pesos con él. 90 pesos convertibles quedan $90, pero si vos tenés en cuenta que un changuito lo llenabas con 100 pesos para 2 semanas, ¿qué hacías las otras 2 semanas? Y también tenías que pagar los servicios que no habían sido tampoco atados. Que justamente se produce un esquema de subsidios después de la crisis del 2001 para bancar un poco la parada, porque se estaba ya desmadrando la situación y muchas personas ya se estaban colgando de la luz, no solamente estaban colgando del cable. Acá dice Wiseru, volver al 1 a 1. Volver al 1 a 1, hoy en día tenemos el debate de Milei versus la cuestión de, me parece extraño, la cuestión de Milei justamente con la dolarización, que es, como lo he dicho en el pasado, cualquiera que me escuchó la voz, ahora me ven mi bella cara, pero cuando me escucharon, cuando hablaba con el Pela el año pasado, justamente hablaba de que la dolarización no es nada más que la convertibilidad de Milei. Es simplemente eso. El tema es que la dolarización tiene una ventaja, que es que justamente ya no puedes emitir más moneda y no podés, o sea, hacer los cambios que se te canten en el culo siendo vos poder ejecutivo. Que de hecho ese fue el problema, por ejemplo, en el INADI, que el INADI era un organismo independiente, pero que desde el año 2000, de la Rúa de vuelta, con Lugartino a la cabeza y todos estos personajes que eran del Frente País Solidario, o sea, el FREPASO, intervinieron en el INADI y el INADI empezó a tener un director puesto por el Poder Ejecutivo. Pasó a ser un organismo independiente que luchaba contra la discriminación, que había leyes antidiscriminatorias. Se había logrado, por ejemplo, en el año 97 que eran presos por vestirte de la forma que se te canta el culo. Se habían logrado esas cosas. A pasar a tener una especie de ministerio, secretaría paralelo, donde justamente era una caja de militantes que lo único que hacen es un genocidio de bizcochitos y pintar banquitos de rojo. Y eso justamente es lo que pasa hasta el día de hoy. Hasta a ver qué es lo que pasa con esta intervención, si va a pasar a la justicia, pero ya lo veremos con el diario del lunes, justamente. La visión dice que tenemos que hacer el Hater Club de Adorni. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien o les parece extraño? Podríamos hacer encuestas y cosas, pero no creo que ahora hagamos encuestas. Según Esteban, es un crack Adorni. Ahora vamos a tener una pelea de haters versus Adorni lovers. Yo no los imagino con la vinchita tipo Wanda Nara llorando, ¿viste? A ver, vamos a ver más comentarios. Vamos a ver. Gina de Balmora, ¿cómo andas? Que veo que estás desde el primer programa, la verdad que gracias. Si Menem asesinó a su hijo, o sea, Carlito Jr., era de esperar que a nosotros nos iba a agarchar con arena. Oh, olvídate. El famoso tercer atentado que se habla de Menem no fue nada más y nada menos que la cuestión de matarle al hijo. Y también se puede sospechar ahí, dentro de esa cuestión, lo que fue la fábrica de armamento militar de Río Tercero. Que algún Menem vaya a Río Tercero a ver cómo lo reciben. Explotaron esa ciudad. ¿Por qué la explotaron? No se sabe. Nunca se investigó. ¿Por qué no se investigó? Precisamente porque tenías esto. Tenías una bella servilletita donde el gobierno escribía los nombres de los jueces y la Corte Suprema y los jueces federales, Bonadío, toda la famosa Corte Suprema con Nazareno a la cabeza, eran todos una corte de mayoría automática, listo. O sea, Menem es rubio de ojo celeste, mayoría automática, listo. Menem es de ojo celeste, sí. Listo. Hacemos lo que sea. Menem no robó nada. No robó nada. Pero ojo, no es que solo aplicaba a Menem, también aplicaba a cierto muchacho, hijo de la patria contratista, que metía los autitos bajo fardos de heno y que eran autos con tapes para discapacitados, o sea, eran autos justamente para gente discapacitada, para que tengan valor menor de mercado.
Y esos autitos se los regalaron a muchos actores y actrices. Y ese muchacho, el que hizo esa maniobra, era Mauricio Macri. Que después obviamente lo premiaron con darle la presidencia de Boca. Así no jodía tanto a Francisco y no le gastaba la guita en putas y en malca, ¿no? Vayan a ver los videos de Rachel Holloway si no me creen. Así que fue toda una gran fiesta de la cual, o sea, nosotros nos cayó un poquito, una gota de champán, un tirito, ponele, y después estuvimos ahí lloriqueando, mendigando y bueno, y comiendo canapés en Walmart. Y nosotros que éramos tan chicos, bueno, mirábamos a Goku, mirábamos a las chicas superpoderosas, yo qué sé, no sé, mirábamos The Film Zone a la noche, aquello era un poco más grande, y nos hacíamos una paja mental y también física, mientras el país se incendiaba. ¿Y cómo termina esto? Con una fiesta que la pagan pocos, pero que la siguen pagando pocos cuando el candidato del peronismo, que Menem no se puede postular a la tercera elección, la llamaríamos la tercera presidencia, la histórica, como dirían en 2003, y gana Fernando Chupete de la Rúa, con Chacho Álvarez, que era el sex symbol de la política de ese entonces. Todas las minas se volvían locas por Chacho Álvarez, sí, no, aunque no me lo crean, se volvían locas por Chacho Álvarez y se volvían locas por el chabón de Cromañón y Aníbal Ibarra. De la Rúa que justamente hizo lo mismo, pero obviamente no estoy diciendo que Milei es de la Rúa, claro, para aquellos que van a llorar a los favos de la vida y a los mundo makers de la vida. No, Milei no es de la Rúa, Milei no es Macri. Aclarado esto. Y mira, Racífero, estas son manos de trabajo. Aclarado esto, de la Rúa también se rodeó de un grupo de personas que le tiraban canto de sirena. Grupo Sushi, Darío Lo Pérfido, el famoso Darío Lo Pérfido, que después fundaría el Frente Republicano junto a Yamil Santoro y junto a López Murphy, y básicamente dividirían el voto liberal, que eso lo han sufrido, los muchachos liberales pueden contármelo. Así que esos muchachos que tanto decimos, no, la nueva política no existe. ¿No? O sea, el rancho lo manejan los 4 de siempre y sus hijos y sus primos, porque aparte para cambiarte un poquito el apellido te meten a un primito, viste, es algo así para que te creas que es algo nuevo. O te ponen al asesor, o al que le hace las cuentas al empresario de turno, Milei. Así que nada, vamos a ir a un corte comercial muy breve, donde vamos a promocionar el programa de Facuca. Saben que Facuca tiene un programa, ¿no? Y saben que mañana van a hablar de cine de terror, así que no se lo pierdan. Mande el corte de producción y en un ratito ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Escuchando este streaming de noticias acá en Pelavisión. Mi nombre es Jordi Canela. Vamos a repasar noticias porque este programa se llama Desayuno de Noticias. Acá tenemos el mate cocido. Pueden seguir a Pelavisión y pueden seguir a Mucho.news, que es mi medio, que es con el que estamos produciendo esto que es Desayuno de Noticias y Desayuno de Verano. Vamos a arrancar un poco con la semana de las noticias de la semana. Vamos a hacer al revés de lo que hicimos la otra vez. La otra vez arrancamos con las noticias de la semana. Estas son las noticias que pasaron, no las que van a pasar. Estoy harto de todos los políticos y presidentes argentinos que un día dicen: yo soy amigo de Venezuela, yo soy amigo de Israel, yo soy amigo de Estados Unidos, yo soy amigo de China. Pará, flaco, ¿qué carajo me importa qué pensás vos? Tiene que haber algo diplomático más allá del boludo de turno que tengamos, viejo. Porque aparte todo bien, si vos sos judío, si querés que Israel es lo más, si Netanyahu y no sé cómo mierda se llama, es un capo, todo bien, es tu opinión personal, sos libre de tenerla. Ahora, vos cuando sos presidente de una nación, vos no podés llevar tu opinión personal a como jefe de Estado, porque la Argentina de golpe se tiene que alinear con una nación que está en guerra, en una guerra complicada, milenaria, en que no tenemos nada que ver, o sea, en un conflicto internacional, digamos. ¿Por qué Argentina? ¿Quién decidió que Argentina tiene que estar no jugar los 50 millones de argentinos cuando lo votaron a Milei y dijeron dejar la inflación y soy el mejor amigo de Israel? No entiendo. El motor EJ22 de 2,2 litros superó enormemente a la versión STI 2,0 litros. Su motor alcanza los 290 caballos. Su turbo es la pieza fundamental para este motor tan potente. Lo voy a llevar un par de colitas conmigo. La puta que lo parió. Bueno.
Habíamos llegado igual. Bueno, en conclusión, el Subaru Impreza es un coche bastante fácil de llevar. No es un coche que te dé sustos, que te intente matar en todas las curvas. Es un coche que se comporta bien. Es literalmente una madre que está ahí todo el tiempo para vos, para cuidarte. Como la vieja del Pela, ahí. Aparte me siento como que me siento muy parte de tu comunidad, oh, loco, porque lo veo desde allá de España, que lo veía en vivo, y no sé, ya siento de la otra entrevista que hicimos aquella vez, de ahora cuando la semana pasada, viste, ya le guste o no a los comentarios del chat, ya me siento parte de esta joda. Ya está, yo soy de la familia, guachín. Así que, ¿cuál es el tema de hoy? Los relatos, la domada y lo que es la hegemonía. ¿Por qué relatos? Porque, a diferencia de Dormi, a mí no me parece extraño darme cuenta que estamos llenos de cabezas fanáticas, de pensamiento que se creen muy novedosos, pero son tan antiguos como el trabajo más antiguo del mundo. Y me refiero ahí abajo. La verdad que es un gusto estar aquí con todos ustedes. La verdad que siempre el Pela y el equipo nos han dado espacio a todos sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de orientación. Lo que estamos buscando acá es que todas las voces se escuchen. En un espacio que sinceramente contradice la lógica de las domadas, la lógica de nosotros la tenemos más grande, nosotros creemos que tenemos la razón absoluta y que le podemos rezar a Santa Cristina, a San Milei, a San Rosas, a San Perón o a San Pintor Austriaco. Van incorporando y así se amasa. Si en algún momento vamos a sentir que a lo mejor le falta agua, que la masa está demasiado firme, igual el huevo absorbe distinto que el agua. A veces van a sentir que está muy firme, pero después la siguen amasando y el huevo empieza a hidratar. Pero bueno, capaz que aprenden algo. Yo lo que les digo es, acá que es una gran comunidad de Virgos, ¿no? Si tienen la suerte de lograr que alguna mina esté lo suficientemente desprevenida como para aceptarles una salida, primero vayan a tomar un café, digamos, tiren buena onda, conózcanse, y después le invitas, si a algún lugar, si tenés tu departamento, tu casa, que yo, le invitas a comer. Y cocinas algo así. Ya solamente con el esfuerzo que lleva a hacer una pasta fresca y demás, digamos, lo va a valorar. No cualquiera se pone a hacer esto y agasaja a la otra persona de esta manera. Y eso vale más que 1000 palabras, por más que le diga, ay, qué linda que soy, qué sé yo. Hacer siempre es mejor que decir, muchachos. Y todo esto tiene mucho trabajo, dedicación, ¿no? Y eso demuestra interés. Y es mejor que mandar una foto de tu pija. Y le van achicando el número, siempre agregándole un poquito de harina, para que no se pegue. La tienen ahí finita, ¿ven lo finita que es? Una vez que la tienen ahí finita, agarran un poquito de harina, tiene que ser una cosa medio grande, ¿ven? Algunos me salió más grande que otros, no importa, pero tienen que ser anchos. Estos son lo que se llaman pappardelle. Y este, guachines, es el plato que tenemos por hoy. Ragú, pappardelle. No solo esta cara bonita, Pelavisión. Miren la calidad de los programas que tenemos. O sea, un canal hecho desde abajo, sin pauta, sin financiamiento de narcos, sin financiamiento de políticos, sin financiamiento de sindicalistas y sin financiamiento de empresarios. Eso sí, a los empresarios les decimos, si quieren pueden venir a advertising, a poner su bello advertising en todo nuestro espacio. Eso sí,
Tienen todas las formas acá abajo. Si quieren colaborar con Pelavisión, pueden meterse acá abajo en la descripción y tienen ahí para poder contactarnos. Y también pueden ayudarnos, cualquiera, dando ideas. Pueden meterse acá en Discord, también el link ahí abajo. Y también pueden ayudarnos. También se pueden ayudar a sí mismos abriendo su mente con nuestros bellos programas, sumándose a la comunidad. No les cuesta nada. ¿Qué son 30 pesos? ¿Qué son 100 pesos hoy en un caramelo? Menos. ¿Hay algún caramelo? Creo que pasó mucho tiempo de los Flimpad de 5 centavos. Pero bueno. Así que ya quedan avisados. Además, pueden, si ustedes no tienen ningún ingreso, o si son muy jóvenes, pueden darle like, suscribirse y compartir los vivos. Eso nos ayuda muchísimo a poder aumentar la difusión de este bello medio llamado Pelavisión. Bueno, dicho esto y dicho esta bella publicidad no tradicional, tengo acá que hacer una fe de ratas con lo que me está corrigiendo Cristian en el chat, que dijo que Republicanos no fue fundado por López Murphy y los pérfidos. Dice que se sumaron mucho tiempo después. Me encantaría, Cristian, si alguna vez querés salir al aire, que podamos charlar sobre los entredichos y el tras bambalinas de todo ese espacio hermoso llamado liberalismo argentino. Que de hecho, les voy a dar un par de anuncios más. La semana que viene vamos a hablar sobre qué fue lo que pasó después del 2001, o sea, después de que se fue el bello helicóptero. Y vamos a hablar sobre el tratamiento de los medios de comunicación dentro de ese periodo de tiempo. Y a posteriori, por eso también ya les meto el gancho para que además de ese programa que viene, este programa, también nos vayan comentando de qué temas quieren hablar, porque vamos a hacer un Q&A, un preguntas y respuestas a personas de distintos espacios ideológicos. Vamos a tener a Jordi, vamos a tener a Ale, posiblemente lo tengamos a Cristian, que con su canal de YouTube también está bastante dándole a full a lo que es estos medios no tradicionales, y obviamente vamos a tenerlo al Pela, porque se va a cumplir el primer mes de Pelavisión, guachín. Así que nada, están todos más que invitados. Til nos dice que hay que darle like, pero dice, guacho furros, o sea, ¿hay furros en el chat, chicos? Sinceramente, ¿hay furros? Me parece que no da. Pero bueno, en esta cuestión de los años 90, que sí fueron hermosos en cierto sentido, y toda la cuestión, terminó mal. No se puede atar un modelo de país a una idiosincrasia de una de las esferas del mundo. Argentina cometió el error de aliarse demasiado a una esfera del mundo, la esfera capitalista, sí. También hay que comprender que era un mundo unipolar, así como nos explicó Tanker en su programa de los martes a las 8 de la noche. El mundo era unipolar en ese entonces. Era un mundo donde solo tenías a Estados Unidos con quien ibas a negociar. Hasta China se había capitalizado, por así decirlo. Pero el esquema de los años 90 nos demuestra que esas son situaciones particulares en la historia, que no son el común de los tiempos. Y dentro de ese común de los tiempos tenés que lograr tener una política de aproximación, llámese una política, vale la redundancia, una política militar, una política externa, una política económica de acuerdos, con distintas potencias y distintos países también periféricos, para construir una red, para no quedarte en Pampa y la Vía si un día te suelta el brazo Estados Unidos, como ha pasado en el 2001 cuando fue el cambio de régimen, cuando cambió el régimen demócrata al régimen republicano, y cambió lo que fueron los presidentes del Fondo Monetario Internacional. Justamente se produjo esa suelta de manos que derivó en que el país termine primero con un blindaje y luego termine con un corralito, que recordemos algo más, porque Cavallo es un hombre de muchos errores fácticos a la hora, muchos errores históricos a la hora de poder explicar su historia. Así como hemos corregido la cuestión sobre el tema de la deuda externa, que no la contrajo la dirección de Cavallo, también hay que reconocer que el corralito no tenía un fin confiscatorio de los fondos de los ahorros. Eso ocurre a posteriori con lo que es el llamado vulgarmente el corralón de Duhalde, y lo que después se va a hacer la especificación asimétrica, por lo cual los ahorristas van a estar más de 10 años peleándola en el foro judicial y va a terminar de empezar a pagarse todo ese dinero que estaba incautado por parte del Estado.
lo que va a ser la política del corralito, de Domingo Cavallo cuando vuelve, que esto se lo digo con todo el amor del mundo a mi querido pueblo. Todos lo pedimos a Cavallo, Todos decíamos que Cavallo tenía la fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de McDonald's y todo, Básicamente era Tom Cruise en Top Gun, Domingo Cavallo. Después que todos lloriquen porque el chabón no les gustó la política que hizo, no significa que no lo apoyamos porque le gustaba a todos ustedes comer. Yo no tenía la edad suficiente para tener una cuenta bancaria, se lo menciono la edad anterior a los que nos dieron, no sé, de los cuales heredamos el incendio. Todos ustedes, justamente, bancaron comer canapés en Coto mientras se iban dilapidando la joya de la abuela. ¿Que Cavallo fue uno de los culpables y uno de los responsables? Sí. Pero también lo fue Roque Fernández, lo fue Machinea, lo fue López Murphy y lo fueron todos aquellos asesores que también estuvieron en el Banco Central, los que no le pusieron un límite a Menem, que Menem se creyó Dios, porque sí, es muy gracioso el turco que se ríe, que se coja la Pradón y bla, bla, bla. Pero esas cuestiones de convertir al presidente en una figura graciosa, que bueno, es un basado, es un chat, todo eso, hace que la institución democrática se convierta en una pantomima. Y eso hace que, mientras tanto, mientras estamos todos cagando de risa, mientras nos están haciendo un bucaque colectivo de dinero devaluado, el sector que en realidad maneja los hilos está detrás del poder, haciendo lo que se le cante el tuje. ¿Y sabes cuándo te enterás? Cuando lees el diario del lunes y te das cuenta que los bancos cerraron, que la guita se la llevaron, y tenés que ir a la calle como un boludo a reclamar con aquellos a los cuales discriminaste durante 10 años y dijiste cabecita negra. Porque piquete y cacerola, la lucha es una sola. En toda esta cuestión, chicos, que vamos a ir concluyendo, ahora que ya se van a cumplir las 9 de la noche, vamos a hablar de un personaje que lo mencioné en el informe. Yo antes me va a matar por como lo mencioné, pero bueno, creo que esto lo reivindica. Y que muchos de ustedes lo compartieron después de que dijo lo que dijo hace muchos años atrás, pero así como lo quisieron meter algunos en su bolsa ideológica, otros también lo se quieren meter en su bolsa ideológica. Pero recuerden, como dijo Enrique Pinti, pasan los políticos, pasan las ideologías y quedan los artistas. Con ustedes les voy a presentar al gran Carlos Alberto García, más conocido como Charly García. Les mando un beso enorme y nos estaremos viendo el próximo jueves a la misma hora y por el mismo canal. Suscríbanse y denle like, guachines. Nos vemos. Un pibe me vino ¿cómo se llama? A plantear, a hacer una película porque tenía una categoría del instituto que le financiaban no sé qué. Y a mí, o sea, era una película basada en que el tipo me estuvo filmando hace unos años, un par de días seguidos. Pero a mí me pareció medio inmoral, ¿viste? Pretender que el Estado me banque de mis cosas. ¿Por qué tendría que hacerlo? De última lo hace el pueblo. ¿Neme no era peronista igual que ustedes? Sean eternos los laureles que supimos conseguir. Sean eternos los laureles que supimos conseguir.